Y entonces la idea es que conozcan cuáles son esas formas de llamar esto. Entonces, como les decía, tenemos, se puede denominar efecto P delta, se puede llamar efectos de esbeltez, efectos de segundo orden. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de columnas largas. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando yo hago el análisis estructural, tenemos dos tipos de análisis estructural. Un análisis estructural que llamamos el análisis de primer orden, donde yo lo que hago es, por ejemplo, miren este ejemplo, yo tengo una viga que está, una columna, perdón, que está empotrada acá en su base y que aquí está sometida a carga axial y momento flector. Miren, aquí el análisis estructural o el análisis de cargas que yo estoy haciendo, el análisis estático de cargas que yo estoy haciendo acá, lo estoy haciendo sobre la estructura que aún no ha sufrido deformación. Miren, aquí está la estructura sin deformación. Cuando yo le aplico las cargas, a una estructura que no está deformada, ese análisis lo denomino el análisis de primer orden. La estructura no deformada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo haga los resultados, las reacciones acá en la base de la columna, ¿qué voy a tener? Yo tengo la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, aquí en esta parte va a quedar una carga P sub U. Y cuando yo haga sumatoria de momentos con respecto a este punto, va a quedar un momento que voy a denominar M sub U. ¿Sí? Y a esas reacciones que yo obtengo ahí, las llamo las reacciones de primer orden. Y por eso les pongo este unito acá. Entonces este P sub U que yo hallo acá y este M sub U que yo hallo acá, los llamo los de primer orden. Entonces esta es la carga axial de primer orden y este es el momento de primer orden. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a ver qué pasa cuando, miren, ¿qué pasa? Que cuando yo aplico estas cargas en la estructura, pues ella no se queda quieta. Esa estructura, cuando yo le aplico las cargas, esta columna, ella tiene que deformarse para disipar esta carga. Entonces, cuando se deforma, digamos, esta es mi columna ya deformada, pero cuando se deforma, pues la carga no se baja de la columna, sino que queda aquí, miren, aquí queda la carga P sub U, y aquí queda el momento M sub U. Y yo nuevamente quiero hacer el análisis estático de la columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Ah, bueno. Entonces, cuando yo analizo la estructura, cuando yo analizo esta estructura deformada y le aplico las cargas, este análisis que yo realizo acá, el análisis con carga sobre la estructura deformada, se denomina un análisis de segundo orden, un análisis P delta, un análisis de esbeltez o un análisis de columna larga. Es lo mismo. Es lo mismo para que no se vayan a dejar por ahí endulzar el oído de algunos que creen que por cambiarle el nombre entonces lo van a embolatar a uno. No, es la misma cosa, simplemente llamada de diferentes formas y la literatura, como les digo, diferentes libros lo llaman diferente, pero es lo mismo. Entonces ahora, como les decía, entonces cuando yo aplico la carga, la estructura se deforma, entonces digamos que se deforma a una magnitud delta. Esta es la deformación lateral que sufre esa columna al aplicarle las cargas. Y ahora nuevamente hago un análisis, hago el análisis estructural para obtener cuáles son las cargas que se obtienen acá en la base de la columna, ¿cierto? Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en X, entonces aquí obtendré como reacción la misma carga P sub U, esta P sub U. Y cuando hago sumatoria de momentos acá, entonces voy a obtener un momento, este momento, que va a ser igual a ¿qué? Miren, va a ser igual al MU, va a ser igual a ese mismo MU,
Pero a ese MU, ¿qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar el momento que produce esta fuerza por este delta. Entonces aquí digo, es la carga P sub U por un delta, ¿cierto? Y este será el momento total, que sufre la columna en la base. Entonces, yo lo que puedo decir es que miren, que como yo obtuve esas solicitaciones de segundo orden, las solicitaciones de segundo orden para la carga axial, miren que son las mismas. El P sub U de segundo orden es igual al P sub U de primer orden. Pero para el momento, como ustedes pueden ver aquí, el momento de segundo orden va a ser igual al momento de primer orden, que es este mismo M sub U. Miren, este M sub U es este mismo M sub U, pero, como ustedes están viendo acá, el momento sufre una adición, o sea, se incrementa ese momento debido a ese efecto de la carga deformada, perdón, de la columna deformada. Entonces, esta carga por este delta es lo que incrementa el momento. Entonces, yo voy a tener este momento de segundo orden es mayor que el momento de primer orden. ¿Cuánto mayor será? ¿De qué depende que sea mucho más grande? Ah, pues depende de esta deformación. Si la deformación es muy grande, entonces el momento de segundo orden va a ser mucho más grande que el momento de primer orden, ¿cierto? Pero si la deformación es pequeña, o sea, si mi estructura es muy rígida, esa deformación va a ser pequeña y entonces el momento, miren, si esto tiende a cero, si esta deformación tiende a cero, entonces el momento de segundo orden va a ser igual al momento de primer orden y no tendré problemas con la deformación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una columna corta y una columna larga? La diferencia es que las columnas cortas las diseñamos con efectos de primer orden. Las diseñamos tomando en cuenta los efectos de primer orden. Muchachos, les recuerdo que los que tengan dudas me los escriben en el chat, por favor. ¿Listo? Si tienen alguna duda, la van escribiendo ahí en el chat que yo las voy resolviendo. Listo, entonces, como les venía diciendo, las columnas cortas se diseñan como elementos de primer orden. Pero si hay efectos de segundo orden, o sea, si hay deformaciones importantes en la columna, yo tendré que diseñar esa columna como una columna larga. ¿Por qué como una columna larga? Ah, porque es que miren, el momento se va a incrementar tanto debido a la deformación que ya ese momento es muy diferente al momento de primer orden. Entonces, vamos a ver, voy a mostrar esta gráfica para que miren cuáles son las implicaciones de yo diseñar o con solicitaciones de primer orden o diseñar con solicitaciones de segundo orden. ¿Listo? Entonces miremos. ¿Qué tengo yo aquí? Digamos, yo tengo un diagrama de interacción. Tengo el diagrama de interacción de una columna, P sub U, M sub U. Y digamos que esta es el diagrama de interacción de mi columna corta, o sea, de esta columna corta. Yo determiné el refuerzo de esta columna corta con este P sub U de primer orden y este momento de primer orden. Entonces, cuando vine y hice eso, entonces miren, mi P sub U, digamos que es mi P sub U. Dáleme un segundo que este mouse no me está como pegadito. Entonces, yo voy a diseñar mi columna con las solicitaciones de primer orden. Entonces, vea, este es mi P sub U y este es mi M sub U de primer orden, véanlo acá. Entonces, con eso que obtengo, vengo a esta gráfica y lo que digo, vea, este es mi punto y con ese análisis de primer orden determino este refuerzo. Entonces, a esta columna que diseñé con las solicitaciones de primer orden, la diseñé para este refuerzo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa?
¿qué pasa si a esa columna tiene efectos de segundo orden importantes? O sea, si tiene deformaciones importantes. Entonces, ¿qué está pasando? Que este efecto de acá, el efecto P delta, este efecto P delta es importante, o sea que este momento va a ser muy diferente al momento de primer orden. O sea, miren que la carga axial es igual, lo que cambia es el momento. Entonces miremos acá. Si yo voy a mirar esa misma columna con los efectos de segundo orden, entonces ¿qué tengo? Ya dijimos, la carga axial es la misma, o sea, me vengo por aquí mismo. Pero el momento de segundo orden, sí es diferente, porque es igual al de primer orden más el P delta. Vean, aquí está el P delta para poder llegar a este punto. Entonces mi columna yo la tendría que diseñar es para que me resista este punto. ¿Y qué pasa si en realidad a mí se me olvida diseñar con los efectos de segundo orden? Miren, o sea, esta es la solicitación de segundo orden y la diseño para la de primer orden. Este es el refuerzo para la de primer orden. Si yo a esta columna, con este diagrama de interacción, le aplico esta carga, ¿qué le pasa? Pues falla, porque esta solicitación está superando la capacidad, porque la capacidad está definida por esta curva de interacción. Y yo puse este refuerzo, entonces este punto está superando la capacidad de esa columna. O sea que en realidad yo esa columna, ¿cómo la debería diseñar? Pues la deberías diseñar es en realidad para los efectos de segundo orden. O sea, yo en realidad debí obtener es el refuerzo de esa columna, lo debo obtener es en realidad con el refuerzo de esta curva, que es la que realmente me está soportando la solicitación de este punto. ¿Estamos de acuerdo? Yo tendría que diseñar en realidad esta. Si yo la diseño como corta, ella me va a fallar como larga. Entonces, ¿cuándo son importantes los efectos de segundo orden? ¿De qué dependen? De acuerdo con lo que acabamos de ver. Miren, dependen es de este término. Y este término está relacionado es con esta deformación. Entonces, yo lo que tengo que hacer para poder saber si la columna se diseña como columna corta o como columna larga es poder definir la magnitud de la deformación. A partir de la magnitud de esta deformación, yo puedo ver si este efecto P delta es importante, o sea, si esta magnitud es grande o si es pequeña y yo puedo despreciar ese efecto. En definitiva, el efecto de columna larga es ese. Como ustedes están viendo, entonces la conclusión es que los efectos de columnas largas o el efecto P delta, el problema real que tenemos es la deformabilidad de la columna. Entonces, yo tengo que ver cómo voy a controlar esa deformabilidad de la columna. Si yo tengo una columna que es muy deformable, yo lo que voy a esperar es que los efectos de esbeltez sean importantes. Pero si yo tengo una columna que es rígida, o sea que tiene suficiente rigidez, entonces ella no va a tener una deformación lateral importante y los efectos de segundo orden van a poder ser despreciables. ¿Listo? Conceptualmente, eso es lo que tenemos que revisar. ¿Listo? Vamos a ver. Profesor, el delta infiere en la clasificación como corta y esbelta. Hay un límite de delta. Tranquilo, ahorita solo estamos contextualizando y para allá vamos. Profe, a los 4 metros o en qué dimensiones podemos diferenciar. El problema no es de longitud, como ustedes, el problema no es longitud, el problema es de deformabilidad. Yo puedo tener una columna que mida 1 metro de longitud,
pero si tiene dimensiones muy pequeñitas, va a tener una deformación lateral muy grande. Entonces va a tener problemas de esbeltez. Y yo puedo tener una columna de 5 metros, pero una columnota de 5 por 5 metros de dimensiones. Cuando yo le pongo una carga a eso, eso no se va a deformar lateralmente. Entonces el problema no es de longitud, el problema es de deformabilidad. Y como el problema es de deformabilidad, entonces yo lo que tengo que controlar es eso, la deformabilidad, no la longitud. ¿Listo? Vamos a ver cómo las normas, a partir de ese concepto, lo importante es el concepto, que conceptualmente tengan claro que el problema de columna larga no es un problema de longitud, sino de deformabilidad o de rigidez. Entonces ahí es donde tenemos que, digamos, entrar a evaluar. Pero van a ver que está totalmente relacionado con unos parámetros que vamos a ver ahorita más adelante. Espero que estén resueltas las preguntas para Juan Guillermo y para Daniel Román. Me contestan ahí en el chat si está claro. Profe, ahí es donde en el diseño se le cambia la dirección de las secciones acorde a las necesidades de deformación. Carlos, no, en realidad las direcciones las definimos, o sea, cuando le damos más rigidez o menos rigidez a una columna en una dirección o en otra, no es tanto por el tema de la esbeltez, sino que es más por el tema del control de derivas. Finalmente, cuando yo hago un control de derivas, finalmente, implícitamente, también estoy controlando los efectos P delta. ¿Listo? O los efectos de segundo orden. Carlos, sí, la rigidez sí interviene en la esbeltez, la rigidez de la columna. Cuando yo voy a calcular la esbeltez, me voy a adelantar un poquito, la esbeltez simplemente es la relación entre KL entre R. Yo creo que ustedes en metálicas ya debieron haber visto eso, y ustedes también en resistencia de materiales ven en lo del tema de esbeltez en columnas. Entonces la esbeltez simplemente va a ser KL entre R, y R es el radio de giro, y el radio de giro tiene que ver con las dimensiones de la sección, o sea que está directamente relacionado. ¿Listo, Carlos? ¿Está claro? Perfecto. Daniel Román no me contestó si estaba clara la respuesta. Bueno, voy a continuar porque no me contestó. Listo, entonces sigamos. Listo, entonces digamos que aquí lo que yo quería mostrarles era conceptualmente cuál es el problema, que realmente sí es un problema. O sea, yo no me puedo olvidar de los efectos de segundo orden. Yo tengo que considerar esos efectos de segundo orden, porque como ustedes están viendo acá, si yo no los considero y yo diseño la columna como si fuera solo con los efectos de primer orden, o sea, como columna corta, y hay una deformación importante, entonces esa columna, ¿qué le va a pasar? Va a fallar. Va a fallar porque yo no consideré que a esa columna se le iban a incrementar los momentos flectores se le iban a incrementar los momentos flectores debido al efecto del P delta. ¿Listo? O al efecto de columna larga. Listo. Entonces miremos acá. Bueno, entonces digamos que aquí yo estaba haciendo el ejemplo para una columna hipotética, que es una columna que está empotrada, que está con este tipo de cargas y así se deforma. Pero en el mundo real, pues yo no tengo eso. Yo en realidad lo que tengo es un pórtico. Tengo un pórtico y ese pórtico está cargado con cargas verticales y con cargas horizontales. ¿Listo? Daniel vuelve y me pregunta que si está claro, o sea que está directamente relacionada con la sección transversal de la columna. Está relacionada con la relación entre la longitud y la sección
transversal para poder contrarrestar la deformabilidad. Así es, Daniel. Listo, sigo. Entonces seguimos aquí, tengo la columna. Entonces miren, cuando yo hago el análisis estructural inicial, bueno, recuerden que para yo resolver este sistema, yo simplemente lo que hago es resolver el sistema matricial, ¿cierto? Ustedes ya saben, si yo quiero hallar las fuerzas internas en los elementos, simplemente lo que hago es resolver este sistema donde yo tengo un vector de fuerzas externas es igual a una matriz de rigidez y esa matriz de rigidez multiplicada por las deformaciones. Entonces yo inicialmente tengo la estructura sin deformarse, le aplico las cargas, hago el análisis estructural y lo que obtengo son, miren, lo que obtengo son las deformaciones, o sea, obtengo las deformaciones de cada uno de los nudos, obtengo estas. Pero entonces hagamos un recorderis, digamos de que este vector depende de todas las fuerzas externas. Este es el vector de fuerzas externas. Estas, como les dije, son las deformaciones de cada uno de los nudos, de cada uno de los grados de libertad que tenga el sistema en el que yo lo haya definido. Y K son las rigideces de los elementos. Recuerden que esas rigideces dependen de ¿qué? Dependen de las dimensiones de los elementos estructurales, de cada una de las vigas y columnas, y también depende del módulo de elasticidad del material. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la rigidez axial es AE sobre L, la rigidez acortante es sobre L al cuadrado. Bueno, no recuerdo bien los términos, pero cada uno de los términos viene aquí y es función de eso, es función de las dimensiones de la sección y de los materiales. En este caso, del módulo de elasticidad del concreto. Entonces, ¿qué hago? En la primera corrida, yo despejo esto, obtengo las deformaciones para cada uno de los nudos. Y ese fue el análisis de primer orden. Pero ¿qué pasa? Que después de que yo obtuve las deformaciones, la estructura sigue cargada, la carga no se baja, la carga sigue actuando sobre la estructura. ¿Listo? Y al seguir actuando sobre la estructura, entonces yo lo que tendría que hacer es volver a hacer el análisis estructural de esa estructura con las mismas cargas, pero ya deformada. Y en ese caso, eso sería un análisis de segundo orden, tal como lo definimos arriba, porque yo cojo la estructura deformada y sobre esa estructura deformada aplico cargas. Entonces, en ese caso, estoy haciendo un análisis de segundo orden. Pero tenemos que tener algunas consideraciones, muchachos, y es que cuando la estructura se deforma, entonces hay cambios en las rigideces. ¿Y por qué hay cambios en las rigideces? Porque es que las secciones de concreto les va pasando algo y es que se van fisurando, estos elementos se van fisurando. Al aplicarles carga, si hay elementos sometidos a tracción, recuerden que la sección transversal se fisura, ¿cierto? Y lo otro es que también dependiendo de las curvas de esfuerzo de formación de los materiales, los módulos de elasticidad también pueden ir cambiando. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, la curva de esfuerzo de formación del concreto, que es algo así, recuerden que el módulo de elasticidad es la pendiente de la recta, pero hay un momento en que esa recta se empieza a volver curva. Entonces, la pendiente de la tangente va cambiando. Entonces, miren, este módulo de elasticidad es diferente de este módulo de elasticidad. Entonces, para calcular la rigidez, va a cambiar no solo la sección transversal, sino que también va a cambiar el módulo de elasticidad. O sea que vamos a tener una nueva matriz de rigidez, que miren que aquí la llamé K1, una nueva matriz de rigidez, donde esa matriz de rigidez pues va a estar castigada, cada vez va a ir disminuyendo en función
de cómo se vaya generando la fisuración y cómo vaya cambiando el módulo de elasticidad. Entonces, ya hago el nuevo análisis estructural donde el vector de fuerzas no cambia porque son las mismas fuerzas. Estamos diciendo que cambia la matriz de rigidez, y si cambia la matriz de rigidez, para poder mantener esto equilibrado, pues tendrá que cambiar el vector de cargas. O sea, si la matriz de rigidez, si la rigidez disminuye, entonces, ¿qué va a pasar con la deformación? Para mantener el mismo vector de fuerzas, entonces tendré que aumentar la deformación. Y voy entonces a resolver el sistema matricial y obtendré ese nuevo delta deformación 1, donde esa deformación 1 pues va a ser un poco mayor que la deformación 0. ¿Listo? Bueno, pero entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a hacer un tema iterativo, porque a medida que la estructura se sigue deformando, pues se van a ir generando también un decrecimiento o un aumento de la fisuración que disminuye la rigidez, y también del tema del módulo de elasticidad. Entonces, digamos, tendré que nuevamente hacer otra iteración donde voy a tener un nuevo delta, un delta 2, y tendré que hacer varias iteraciones. ¿Dónde voy a parar? Voy a parar en el momento donde la deformación I sea muy similar a la deformación I-1. O sea, de la iteración I sea muy parecida, tendiendo a 0 de esa deformación. Esa es una opción, si la estructura tiene la rigidez adecuada para soportar las cargas. Pero si la estructura es muy esbelta o tiene muy poca rigidez, ese delta final puede tender a infinito. O sea, eso puede hacer que la estructura colapse. Entonces, digamos, yo tendré que hacer ese análisis. Entonces, al final, yo voy a tener una deformación total, la deformación delta, donde yo ya voy a poder hacer la evaluación de ese efecto P delta. Miren, yo ya voy a tener este delta de cada uno de los elementos al final de la última iteración del análisis estructural. Voy a poder tener este delta, y con ese delta voy a poder evaluar esos efectos de segundo orden. Puede ser o que se genere esa deformación final, o que esa deformación pueda tender a infinito y haga que colapse la estructura. ¿Listo? Esa sería la forma exacta en la que yo resolvería el problema. Pero, como ustedes acaban de ver acá, ese proceso iterativo no es tan fácil de ser llevado a cabo. Esto debido a que, digamos, en cada una de las iteraciones yo tendré que evaluar para cada elemento estructural cómo es el tema de la fisuración, y cómo para cada elemento va variando este módulo de elasticidad, porque es posible que no todos esos elementos tengan el mismo nivel de esfuerzo, y al no tener el mismo nivel de esfuerzo, pues su módulo de elasticidad puede ser diferencial. Entonces, hacer el análisis estructural de esa forma no es nada sencillo, y digamos que en el mundo real no vamos a tener software que nos permitan hacer eso de forma tan sencilla. Y si tenemos los software, digamos que no son nada baratos, o sea, son algo costosos, y no vamos a poder tener esa solución. Entonces, en función de eso, necesitamos buscar métodos alternativos que nos permitan tener la solución de este tipo de problemas. Entonces vamos a ver en la literatura cuáles son los métodos aproximados que nos van a permitir resolver este problema. Entonces,
digamos, ¿en qué están basados estos métodos aproximados? Ahorita dijimos, los efectos de segundo orden o el efecto de columna larga es un problema relacionado con la deformabilidad de la estructura. ¿Listo? Entonces, yo necesito, digamos, de alguna forma, poder tener un parámetro que me permita definir cuando la estructura se deforma poco, se deforma intermedio o se deforma mucho. Y en función de esos niveles de deformabilidad, entonces los estándares de diseño, las normas de diseño me dicen, vea, si eso se deforma poquito, entonces usted los efectos de segundo orden los puede despreciar y diseñe su estructura con los efectos de primer orden. Eso es lo primero. Lo otro que dice es, vea, si la estructura tiene una deformabilidad media, entonces usted va a poder utilizar una forma aproximada para calcular los efectos de segundo orden, o sea, el efecto P delta. Y si esa deformabilidad es muy alta, entonces, ojo, su estructura tiene problemas de estabilidad y usted necesariamente va a tener que rigidizar sus elementos debido a que si los deja así, esa estructura fácilmente puede colapsar. Entonces, digamos que esa es la idea que tiene esta metodología de poder definir no directamente la deformación como es lo que se pretende en el método exacto, porque en el método exacto lo que estamos calculando son directamente las deformaciones que nos permiten calcular el efecto P delta. En los métodos aproximados no lo vamos a hacer así, sino que lo que vamos a tener es unos parámetros que indirectamente me van a medir si eso se deforma poco, más o menos o mucho. Y en función de cada uno de esos rangos, definir qué es lo que tengo que hacer yo para poder garantizar que esa estructura no va a tener problemas. Regálenme un segundo. Listo. Entonces miremos que ese método, digamos, se divide como en dos grandes etapas, que son lo que la metodología llama los efectos globales de segundo orden, que va a ser esta primera parte, y otra parte que se denominan los efectos locales de segundo orden. Entonces, miremos primero cómo es el tema de los efectos globales de segundo orden. Entonces, en los efectos globales de segundo orden, lo que se pretende es hacer un análisis completo de la edificación, donde para cada uno de los pisos de la edificación vamos a evaluar un parámetro que se denomina el índice de estabilidad del piso. Miren, este parámetro, el índice de estabilidad del piso, lo que me indica es el parámetro que nos va a permitir definir cuando la estructura es muy deformable, medianamente deformable o poco deformable. Entonces vamos a ver cómo es ese tema. Entonces, digamos, yo lo primero que tengo que hacer es el análisis de primer orden, el análisis estructural de primer orden con las cargas tanto verticales como horizontales a las que está sometida la estructura. Hago ese análisis de primer orden y obtengo las deformaciones de cada uno de los pisos. Entonces, para el piso 1 está la deformación del piso 1, del piso 2, del piso 3 y del piso 4. Y para cada uno de esos pisos calculo lo que se denomina la deriva, que es el desplazamiento relativo entre cada uno de los niveles de cada piso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la deriva de este piso, entonces la deriva de este piso será
el desplazamiento del nudo superior del piso menos el desplazamiento del nudo inferior y así calculo la deriva. ¿Listo? Entonces miremos cómo se define ese índice de estabilidad del piso. Entonces digamos que el índice de estabilidad del piso es la relación entre los momentos que vuelcan, los momentos que estabilizan el piso sobre los momentos que vuelcan el piso. Me explico. Les voy a hacer un dibujo acá. Digamos que yo tengo este elemento, que puede ser, no sé, un ladrillo, lo que quieran. Entonces este ladrillo tiene un peso W. Listo. Y digamos está sometido a una carga lateral acá. Listo. Entonces, digamos una carga F acá. Entonces, yo voy a hacer momentos con respecto a este punto. ¿Listo? Entonces, la estabilidad va a ser igual a ¿qué? Él va a ser estable si la carga vertical, el momento por carga vertical es mayor al momento por carga horizontal. Porque la carga vertical, que es el peso que tiene, digamos, el ladrillo, o hagámoslo con una persona, digamos que esto es una persona. Entonces, si yo tengo un peso adecuado, un peso grande, y alguien me empuja de lado, si yo tengo un peso adecuado, no va a ser, esa persona no va a ser capaz de que yo me mueva lateralmente. Pero si la carga vertical, o sea, el peso de la persona es muy bajito, con una carga muy bajita, yo voy a ser capaz de que esa persona se vuelque. ¿Listo? Entonces, digamos, ese índice de estabilidad simplemente es la relación entre el momento que producen estas cargas verticales, digamos con respecto a este punto, ese momento con respecto al momento que producen estas cargas horizontales. Pongamos aquí horizontal. Y eso es este índice de estabilidad del piso. Mire, yo estoy haciendo, digamos, momentos con respecto a un punto por acá. Entonces, ¿qué tengo? El momento de esta fuerza, el momento que producen las verticales es la suma de todas estas fuerzas verticales, las multiplico por la deriva del piso y eso me da el momento que produce esta fuerza con respecto a este punto. Porque acuérdese que cuando ya la estructura se deforma, estas fuerzas P1, P2 y P3 quedan es aquí. ¿Vean? Aquí queda P1, aquí queda P2 y aquí queda P3. Y en cada uno de estos puntos el piso se deforma delta cero. Entonces el momento de esta con respecto a estos puntos de aquí abajo es la fuerza por el P3. Por eso es, perdón, la fuerza P3 por el delta cero. Entonces ese es el momento que produce esa fuerza vertical con respecto a estos puntos de abajo. Listo, como la deformación es igual en todos estos puntos, sale de factor común y aquí queda la sumatoria de las fuerzas verticales. Listo. ¿Y cuál es el momento de las fuerzas horizontales? Esta cortante, miren, esta cortante es la sumatoria de todas las fuerzas verticales que llega a ese piso. Me explico. Si yo estoy analizando este piso, de acá, entonces ¿cuáles son las fuerzas horizontales que van a intentar desestabilizar este piso? Entonces son la suma de todas las fuerzas que estén, de las fuerzas horizontales que estén de ahí para arriba. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales que van a estabilizar este piso? Es el peso de todo lo que haya de ahí para arriba. Es todo este peso que está de aquí para arriba es el que estabiliza este piso. Entonces, de esa forma es que vamos a calcular esta carga de cortante, que es, como les mostré ahí, es la suma de todas las fuerzas horizontales que hay allá arriba, y estos P1, que es el peso de toda la edificación que está por encima. Entonces, como les decía, ese índice de estabilidad es la relación entre el momento de las fuerzas
verticales sobre la sumatoria de los momentos de las fuerzas horizontales. ¿Listo? Entonces, ese índice de estabilidad es el que me va a dar la medida de si la estructura, si del piso, aquí recuerden que es efecto global, entonces los efectos globales los evaluamos en cada uno de los pisos de la edificación. Y ese índice de estabilidad me va a indicar si ese piso es deformable, poco deformable, medianamente deformable o muy deformable. Entonces miremos cuáles son los rangos para poder definir cuándo un piso es poco deformable, medianamente deformable o muy deformable. Entonces, cuando el índice de estabilidad es menor o igual a 0.1, entonces se dice que el piso se considera arriostrado y se pueden despreciar los efectos globales de segundo orden. Cuando decimos que un piso está arriostrado, es porque no se deforma lateralmente, o sea, o la deformación lateral es muy bajita. Entonces recuerden que tenemos tres rangos, o se deforma poquito, o se deforma más o menos, o se deforma mucho. Entonces en este caso, cuando el índice de estabilidad del piso es menor o igual a 0.1, yo lo que estoy diciendo es que ese piso se deforma tan poquito que yo lo considero como si estuviera arriostrado, o sea, como si no tuviera deformación lateral. Y si no hay deformación lateral, entonces, ¿qué pasa con los efectos de segundo orden? Recuerden que la deformación lateral, miren, esta deformación lateral es la que genera los efectos de segundo orden. Si yo desprecio esta deformación lateral, entonces los efectos de segundo orden van a ser iguales a los momentos de primer orden. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo que los momentos de segundo orden son iguales a un factor de amplificación global, que es el que llamo gamma G, por los momentos de primer orden. Pero como vamos a despreciar los efectos globales de segundo orden, entonces el factor de amplificación global es igual a 1. Va a ser igual a la unidad porque el piso está arriostrado. ¿Listo? Entonces ese es el primer rango. Se deforma poquito. Ahora, si el índice de estabilidad, es mayor que 0.1, entonces la primera conclusión que saco es que ese piso se considera no arriostrado. El piso se considera no arriostrado. Cuando yo digo que el piso se considera no arriostrado, lo que estoy diciendo es que el piso va a tener deformación lateral. O sea, no voy a poder despreciar la deformación lateral. Diferente que cuando lo considero arriostrado. Cuando lo considero arriostrado, desprecio la deformación lateral. Pero si es no arriostrado, no la puedo despreciar. ¿Listo? Y por encima de, cuando ese índice de estabilidad es mayor que 0.1, entonces tengo dos rangos. Vea, tengo este primer rango, que es cuando el índice de estabilidad es mayor o igual a 0.1 y menor a 0.3. Entonces ese es el segundo rango. El segundo rango es el rango donde la deformabilidad es intermedia, es media. Y es este rango. Entonces aquí dice, los efectos de segundo orden pueden calcularse por amplificación. Y vamos a calcular un factor de amplificación global. Ese factor de amplificación global va a ser igual a 1 sobre 1 menos el índice de estabilidad. Entonces, el factor de amplificación global, recuerden, miren, en el primer caso el factor de amplificación global vale 1. En el segundo caso, el factor de amplificación global va a ser igual a 1 sobre 1 menos Q. Ojo, este factor de amplificación siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Y yo lo que tengo que hacer es que debo aplicar ese factor de amplificación global
para todas las vigas y columnas de ese piso que estoy analizando. Y a todas las vigas y columnas de ese piso les voy a amplificar no solo los momentos, miren, aquí sería la amplificación del momento por ese factor de amplificación global, sino que también tengo que amplificar las cortantes, las fuerzas cortantes de las vigas y columnas del piso y las cargas axiales. ¿Listo? Entonces tengo que calcular el factor de amplificación global y amplificar no solo el momento flector como está aquí, sino que se debe amplificar también las cortantes y las cargas axiales y se deben hacer para todas las vigas y columnas de ese piso que estoy analizando. ¿Listo? Ese, como les dije, fue el segundo rango, que recuerden, tenemos 3 rangos. Poca deformación, mediana deformación y gran deformación. Entonces, en poca deformación, despreciamos los efectos de segundo orden. Mediana deformación, no lo despreciamos, sino que aplicamos ese factor de amplificación global. Y el tercer caso, el tercer rango, está dividido entre estos dos valores. El tercer rango está entre estos dos rangos, por decirlo así. Entonces, el primer rango es cuando el índice de estabilidad es menor que 0.5 y mayor o igual que 0.3. Entonces, en ese caso, los efectos de segundo orden deben calcularse por el método exacto. Ojo, si mi índice de estabilidad me cae en esta zona, yo no puedo utilizar el método aproximado. Definitivamente, si yo quiero diseñar mi estructura con un índice de estabilidad en esta zona, me tengo que dar la pela y tengo que hacer los análisis de segundo orden por el método exacto. O sea, me tengo que conseguir el software para hacerlo o mirar a ver cómo lo hago, pero la única opción es el método exacto. ¿Por qué? Porque ya los niveles de deformación son tan importantes que el efecto, el análisis aproximado no va a ser válido en esa condición. ¿Listo? Y la otra opción es cuando el índice de estabilidad es mayor que 0.5. Si el índice de estabilidad es mayor a 0.5, quiere decir que ese piso es inestable y por lo tanto debe ser rigidizado. O sea, ese piso va a tener una deformación tan grande que la única opción para poder controlar esa estabilidad de ese piso va a ser a través de modificar las rigideces de los elementos estructurales. Por ende, tendré que aumentar las dimensiones. Digamos, en general, lo que más afecta la rigidez o lo que más ayuda en la rigidez son las columnas. Entonces me tocará aumentar las dimensiones de la columna para poder garantizar que nuevamente podamos volver a unos índices de estabilidad que estén en estas zonas de acá arriba. ¿Listo? Entonces es la forma de calcular los efectos globales de segundo orden. Bueno, es importante adicionalmente decirles que cuando yo hago el análisis estructural en una edificación y hago el control de derivas, indirectamente estoy controlando los efectos de segundo orden. Se ha demostrado que cuando yo hago esos análisis de ese tipo, mis estructuras, o sea, garantizando que se cumplen los niveles de deriva especificados en la norma colombiana, nosotros podemos garantizar que mis efectos de segundo orden van a estar ubicados en estos dos rangos. Si yo controlo derivas, difícilmente voy a caer en esta zona. Si mi estructura cumple con el cálculo de derivas, yo no voy a caer en esta zona. Voy a caer en esta zona de acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O puedo continuar? Recuerden hacérmelas ahí en el chat.
Profe, tiene el micrófono. Sí, perdón, lo apagué. Bueno, entonces devolvamos. Entonces, para los efectos de segundo orden, así como en los efectos de los efectos globales de esbeltez, tenía definido el índice de estabilidad para definir el nivel de deformabilidad del piso. Para los efectos locales, vamos a tener un parámetro que se denomina la esbeltez, que es este lambda. Se denomina esbeltez. Entonces, ¿qué es lambda? Está definido como la longitud efectiva de pandeo, que es K por LU, sobre el radio de giro de la sección transversal de la columna. Entonces, KLU, como les dije ahorita, es longitud efectiva de pandeo. Y el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área de una sección transversal. Para cada sección transversal, yo puedo calcular el radio de giro. Entonces, aquí miremos cómo es el tema del cálculo de la longitud efectiva de pandeo. Entonces, miren, yo tengo una columna que está empotrada, libre, y le aplico carga axial. Cuando yo le aplico esa carga, entonces la deformación lateral de esa columna, si yo le aplico carga, la deformación va a ser ahí, así. Digamos, si esta es mi longitud de la columna, el KLU se denomina, la longitud efectiva de pandeo se denomina como la longitud imaginaria de la columna en la cual ella se deformaría generando media curva del seno de X. Media curva del seno de X. Me explico. Yo tengo, digamos, este es X y Y, plano cartesiano. Y yo quiero dibujar la función seno-coseno. Entonces la función seno-coseno, recuerden que es así, ¿cierto? Y en un radio, no recuerdo si es 2pi o pi, ella genera este completo. Media curva del seno coseno de X es esta forma, este senito de acá. Entonces, miren que esta columna, como está empotrada acá, ella se deforma así. Pero para poder tener este completo, o sea, ahí tendría nada más como esta mitad. Y para tener esta otra mitad, recuerden que la longitud efectiva de pandeo es una longitud imaginaria, no es una longitud real. Entonces, es la longitud imaginaria que necesita la columna para deformarse generando esta curvita. Entonces, en este caso, para poder generar la curvita completa, le faltaría este pedazo. Entonces, miren, en realidad la longitud total de pandeo, sería de acá hasta acá, completa. Entonces, en este caso, KLU es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 veces LU. O sea que lo que yo puedo decir es que K, el factor de esbeltez, es 2 para esta columna. El K es el factor de pandeo. Y en este caso, para esta columna sería 2. Esta columna, como se puede deformar lateralmente, la consideramos o se define como una columna arriostrada. Ella no está limitada a deformarse lateralmente. Todos estos que tenemos acá, todos estos sistemas que tenemos acá, son sistemas que están arriostrados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven lateralmente, miren, los extremos de la columna están restringidos lateralmente. En este caso es restricción lateral y en este también. Si ustedes ven, en este aquí no hay restricción, él se puede deformar lateralmente, por eso se considera no arriostrado. Y en estos casos se consideran
apoyos arriostrados. Entonces ahora miremos este ejemplo. Cuando yo que tengo aquí, miren, tengo un pin y está apoyado. Y aquí tengo, esto está pinado, pero está con rodillo. O sea, cuando yo aplique esta carga axial, esto se puede deformar verticalmente. No se puede formar lateralmente porque hay una restricción, pero sí se puede formar verticalmente. Entonces, él cuando se deforma, miren, se deforma así. Esta es la longitud inicial de la columna, que es LU. Entonces, ¿qué longitud necesita esta columna para deformarse generando esta curvita? Miren que en este caso, KLU es igual a LU. O sea, eso quiere decir que la longitud de pandeo o el factor de pandeo, K es igual, en este caso, a 1. ¿Listo? Ahora miremos este siguiente caso. En este siguiente caso, ¿qué tengo? Tengo aquí empotrado, y aquí tengo articulado con rodillo. Recuerden que lo que estoy haciendo es aplicando carga P acá. Pues cuando aplique carga, digamos esto, genera un pandeíto así y después él tiene que hacer algo como así para poder llegar al empotramiento, ¿cierto? Entonces yo necesito buscar de dónde a dónde se está generando esta curvita del seno de X. Aquí, para este caso, se está generando de acá hasta acá. Esta es la curvita del seno de X. Entonces, miren, esta es la longitud LU. Y se puede mostrar que el KLU esta curvita se da en la mitad de la altura. O sea que el K en este caso es 0.5. Y así podemos tener diferentes ejemplos. Miren, este caso es empotrado, y cuando es empotrado y yo le aplico la carga, entonces la longitud efectiva de pandeo se da por acá, entre estos dos puntos, y entonces el factor de pandeo, el factor de longitud efectiva de pandeo en este caso será solo de 0.25. La conclusión que podemos ver acá es que miren, todos los que son arriostrados, siempre el factor de pandeo siempre es menor a 1, siempre va a ser menor a 1. El K va a ser menor a 1. Y los que son no arriostrados, en general, los K son mayores a 1. Arriostrados, los K son menores a 1 y los no arriostrados, los K son mayores a 1. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Si tienen alguna, recuerden escribirla ahí en el chat. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, pero, ¿qué pasa? Que en una estructura normal como la que nosotros manejamos, que es una estructura, un pórtico de estos, yo no tengo estas condiciones de apoyo imaginarias que tengo aquí. O sea, yo en mi estructura, en una columna normal, mis apoyos de la columna no están ni empotrados, porque esto no es un empotramiento perfecto, solo el empotramiento sería aquí abajo, pero ni siquiera yo puedo garantizar que aquí hay un empotramiento perfecto, a menos que yo me esté anclando en una roca muy dura, donde yo pueda garantizar que hay un empotramiento. Estamos hablando, digamos, de esta columna AB, y en esta columna AB, este nudo no está empotrado, pero tampoco está articulado, o sea, no tengo una condición de apoyo ideal como estas que hay aquí. Entonces, en esos casos, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que calcular para poder definir esas longitudes de empotramiento,
lo que se define como el grado de empotramiento, que es esta variable psi. Entonces, para cada uno de los apoyos, yo voy a tener que calcular ese grado de empotramiento. El grado de empotramiento está relacionado con la sumatoria de las rigideces, de todas las columnas que llegan al nudo A, sobre la sumatoria de todas las rigideces de las vigas que llegan a este mismo nudo A. Porque en realidad eso es lo que yo estoy teniendo. Si la rigidez de la viga es muy grande con respecto a la rigidez de la columna, entonces esa viga va a impedir que la columna se deforme, o sea, que haya un giro acá en este nudo, ¿cierto? Entonces, si hay un impedimento de giro en el nudo, yo puedo decir que eso está, digamos, con mucha rigidez o poca rigidez, ¿cierto? Entonces esa es la idea, medir cuál es el grado de rigidez que le dan las vigas a las columnas que llegan a un nudo. Entonces, para cada uno de los nudos tendré que calcular yo, para cada uno de los nudos de la columna que yo esté analizando, voy a tener que calcular ese grado de empotramiento. ¿Listo? Y a partir de ese grado de empotramiento, vamos a ir a unos ábacos que se denominan los ábacos de Jackson y Moreland, que enseguida se los voy a mostrar, donde esos ábacos vamos a tener elementos arriostrados y elementos no arriostrados. Entonces, si quieren, les voy a mostrar, vengan, que en este están los ábacos. Regálenme un segundo. No, en este no está. Espérense que yo tenía por acá un archivito. Regálenme un segundo para encontrarles esos abaquitos. Regálenme, aquí lo estoy buscando, no se me vayan ahí. Creí que lo tenía en este que estaba abierto ahí. Diagramas adimensionales. Ahí está. Denme un segundo que se me perdió. Bueno, por aquí ya los encontré. Entonces miren, tenemos dos tipos de ábacos. Pero ¿por qué no me lo deja copiar? Copiar. Bueno, les voy a mostrar otra que no me lo está dejando pegar. Denme un segundo que les voy a compartir otro. Me dicen cuando lo vean, por favor.
Ya pueden ver la imagen. Ok. Entonces aquí están esos ábacos. Se llaman los ábacos de Jackson y Moreland. Y tenemos dos tipos de ábacos. Uno que es para elementos, aquí los llamaron contraventeados, pero son los mismos arriostrados. Entonces miren, yo lo que hago aquí es que tengo se me fue la palabra. El grado de empotramiento del nudo A, el grado de empotramiento del nudo B. Recuerden que los elementos arriostrados, el K es menor que 1, miren, por eso este es menor que 1. Y lo que yo tendría que hacer acá simplemente es, yo calculo el grado de empotramiento del nudo A, trazo una línea recta hasta el grado de empotramiento del nudo B, o sea, trazaría una línea acá, y sobre esa línea, cuando cruce el eje central, entonces ese será el valor de K que yo debería usar para ese caso particular. ¿Listo? Y eso es tanto para elementos arriostrados como para elementos no arriostrados, que sería este caso. Recuerden que para elementos no arriostrados, el K, que es este eje, mire, siempre es mayor que 1. Mírenlos acá, tienen que ser mayor que 1. Entonces hago lo mismo. Calculo el grado de empotramiento del nudo A, calculo el nudo de empotramiento del nudo B, trazo una línea recta y donde esa línea recta cruce el eje central, ese es el valor de K que yo voy a utilizar en mi análisis. ¿Listo? Yo organizo las grafiquitas y se las comparto. Voy a volver entonces al otro archivo. Regáleme un segundo. Se me perdió. Ya vuelvo. Estoy buscando el archivito. Listo, es este. Me avisan si ya lo están viendo. Listo, Juan Guillermo, gracias. Gracias, Vladimir. Entonces, como les venía diciendo, vamos a tener unos ábacos que son para elementos arriostrados. Recuerden que los arriostrados son los que hagan parte de pisos donde el índice de estabilidad sea menor o igual a 0.1. Eso es un piso arriostrado. O sea, para yo poder garantizar que esa columna que estoy analizando pertenece a un piso arriostrado o no arriostrado, pues tendré que calcular primero los efectos globales. Entonces, si mi columna hace parte de un piso que está arriostrado, uso el ábaco de arriostrados. Y si mi columna hace parte de un piso que es no arriostrado, entonces debo utilizar el ábaco de elementos no arriostrados. ¿Listo? Esa es la diferencia que yo tengo que hacer. Listo. Y ahora, entonces de aquí en adelante, el cálculo de los efectos de segundo orden va a estar diferenciado entre si yo estoy analizando un elemento arriostrado o si estoy analizando un elemento no arriostrado. ¿Listo? Entonces, empecemos por los arriostrados. Entonces, miren, primero tengo que con la esbeltez que calculo, porque recuerden que de aquí lo que saco es el K. Entonces, como yo tengo el K, simplemente ese K lo multiplico por la longitud KL sobre el radio de giro. Y ahí calculo la esbeltez. Si esa esbeltez es menor o igual a 34 menos 12 M1 sobre M2, ya les muestro qué es esto. Si la esbeltez, recuerden que la esbeltez va a ser la medida indirecta de la deformabilidad de la columna. Como yo no la puedo medir directamente, quiero tener un parámetro que me permita
medir esa deformabilidad indirectamente para saber si los efectos de segundo orden son importantes o no son importantes. ¿Listo? Entonces, primero, si la columna tiene una esbeltez menor que 34 menos 12 M1 sobre M2, entonces se dice que se pueden despreciar los efectos locales de segundo orden. Eso quiere decir que el factor de amplificación local es 1. ¿Listo? Eso es si es arriostrado. Si es no arriostrado, la esbeltez debe ser menor o igual a 22 y ese es el mismo rango. Es la misma conclusión, o para arriostrado o para no arriostrado. Ahora, el segundo rango es si la esbeltez en arriostrado es menor de 100 y mayor de 34 menos 12 M1 sobre M2 en arriostrado y mayor de 22 y menor de 100 en no arriostrado, entonces lo que se dice es que los efectos locales de segundo orden pueden calcularse por amplificación de momentos. Y calculamos un factor de amplificación local, que es igual a un coeficiente de momentos dividido. Voy a poner esto un poquito más grande. Es C sub M sobre 1 menos P sub U sobre phi P sub C. Donde recuerden que el phi, esto hay que modificarlo, porque acuérdense que nosotros tenemos el phi, es el mismo de si es estribos o si es espiral. Recuerden que si es estribos ya es 0,65. Yo escribo acá. Si es estribos es 0,65. Y si es espiral, si es 0,75. Pues pongámoslo por acá. Y esto es acá. Entonces lo dejamos así. Es 0,65 si es estribos y 0,75 si es espiral, este valor de phi. Listo, y C sub M va a ser igual a 0.6 más 0.4 M1 sobre M2 y eso debe ser mayor o igual a 0.4. P sub C es la carga crítica de pandeo de la columna, eso es lo que se denomina la carga crítica de Euler, y esa carga crítica de Euler es igual a pi al cuadrado por EI sobre KLU al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo el EI? ¿Cómo calculo este EI que es la rigidez? Entonces, el EI es igual a 0.4 por el módulo de elasticidad de la columna sobre la inercia bruta de la sección, el módulo de elasticidad del concreto de la columna, perdón, módulo de elasticidad del concreto, por la inercia bruta de la sección, esto dividido 1 más beta sub d, donde beta sub d, cambiemos esto de acá, de beta sub d, va a ser igual a 1.2. Un segundo, yo miro acá. La P por carga muerta de la columna sobre 1,2. La P por carga muerta más 1, la P por carga viva. Ah, no, sí, porque este es con sismo. Listo. Pongámoslo acá. Este es aquí. Y el módulo de elasticidad es el mismo módulo de elasticidad del concreto que ustedes conocen, 12.500. Aquí lo que estamos buscando es calcular un EI, o sea, una rigidez de la columna más real, una rigidez de la sección fisurada. Por eso se aplica este punto 4 a la rigidez real del elemento. Entonces, con este EI, este sub C y este beta D, calcularíamos esta carga crítica de pandeo, que es esta de acá. Y el PU es la carga axial que está actuando en la columna. Entonces, digamos que de aquí lo único que nos faltaría mirar es qué es M1 y M2. Y esos ya los vamos a mirar acá. Bueno, aquí me quedó muy feito este dibujo.
Entonces, digamos que M1 y M2 son los momentos. Esta es mi columna, la columna que yo estoy analizando. Y M1 y M2 son los momentos en los apoyos de la columna. Entonces, el diagrama de momentos puede ser o como está en esta forma o como está en esta forma. Listo, que aquí es un momento de signo diferente en los dos extremos. Aquí miren que el signo sería el mismo. Aquí los signos son diferentes, pero aquí también estaría M1. O sea, aquí arriba estaría el M1, el momento 1 y el momento 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el momento 2? El momento 2 siempre es el que sea mayor en valor absoluto de los dos. Véanlo aquí. Yo calculo el valor absoluto de los dos momentos y el que sea mayor de los dos es ese M2. ¿Listo? ¿Cuándo M1 sobre M2 va a ser positivo? ¿Cuándo M1 sobre M2 va a ser positivo? Cuando la columna tenga curvatura simple. Ya vamos a ver qué es eso. Ojo. M1 sobre M2 es positivo si la columna tiene curvatura simple. Y M1 sobre M2 es negativo cuando la columna tiene curvatura doble. Miremos qué quiere decir eso. Se los muestro aquí en este dibujito. Miren, si este momento va en esta es mi columna, este momento va en esta dirección y este momento va en esta dirección, ¿cómo se deformaría esta columna? Se deformaría así, con una sola curvatura, no tiene dos curvaturas, sino una sola. Entonces esto se considera un elemento con curvatura simple y el momento sería positivo. ¿Listo? ¿Qué condición tiene esto? Que miren, los momentos en los extremos tienen signo diferente o dirección diferente. Este momento va en esta dirección y este momento va en dirección contraria. Si los momentos tienen signos diferentes en los apoyos, es curvatura simple. O sea, es esta condición. Mire que este momento tiene signo diferente a este. Entonces, cuando los momentos son diferentes, cuando los momentos tienen signo diferente, vamos a tener curvatura simple. Ahora, cuando tenemos curvatura doble, cuando el momento de este lado es para acá, entonces hace que esto rote para este lado, y este momento es para acá, hace que rote hacia el otro lado, hacia la otra dirección. Entonces hace que la columna, por necesidad, tenga que tener doble curvatura. ¿Cuándo se da doble curvatura? Cuando los momentos en los extremos tienen dirección contraria. Perdón, tienen la misma dirección. Miren, este va en esta dirección y este va en la misma dirección. Entonces, como van en la misma dirección, la curvatura va a ser doble. Y si la curvatura es doble, entonces el signo de esta expresión es negativa. ¿Cuándo se da eso? Cuando los momentos en los extremos tienen el mismo signo. Acuérdense, aquí tienen signo contrario, entonces es curvatura simple. Aquí tienen el mismo signo, pueden ser o los dos negativos o los dos positivos, tienen el mismo signo, va a ser curvatura doble. Si es curvatura doble, esta relación tiene signo negativo. Si es curvatura simple, esta relación tiene signo positivo. Y de esa forma, entonces vamos a poder calcular esta expresión y esta expresión. Ojo, viene con un signo y el signo, esto, independiente de este signo, esto que está aquí, va a tener un signo y ese signo va a estar definido por si la columna tiene o curvatura simple o tiene curvatura doble. De esa forma va a quedar definido. ¿Listo? Entonces, definido eso, ya calculamos este factor de amplificación local y con ese factor de amplificación local, lo que voy a hacer es calcular el momento de diseño de la columna, que es el que vamos a llamar MC. Entonces MC va a ser igual a gamma L por M2. ¿Por qué por M2? Porque M2 es el mayor de los dos momentos de la columna. ¿Por qué por M2?
porque M2 es el mayor de los momentos que hay en la columna. Listo. Pero yo tengo que garantizar que M2, para poder calcular este momento de diseño de la columna, este sería el momento de segundo orden de la columna. Este MC es el mismo que nosotros llamamos el MU de segundo orden. El MU de segundo orden. Entonces sería igual al gamma L por M2, pero ese M2 tiene que ser mayor que un M2 mínimo, donde el M2 mínimo va a ser igual a la carga P sub U que está actuando en la columna, multiplicado por 1,5 más 0.3H, que es la, recuerden, las dimensiones de la columna son B por H. Entonces aquí se toma H, que es la mayor dimensión de la columna, y ojo, en esta expresión la H que yo coloco entra en centímetros. Y esta dimensión que tendré acá será centímetros, o sea que yo tendré esta carga, si la traigo en kilogramos, será kilogramos por centímetro y lo tendré que pasar a toneladas metro. ¿Listo? Entonces recuerden, el primer rango para arriostrado y no arriostrado es despreciar los efectos locales. El segundo rango, que es cuando en arriostrado estoy en este rango y en no arriostrado estoy en este rango, calculo el gamma L de esta forma. Ese es el segundo rango, o sea, deformación baja, deformación media y me falta deformación alta. Entonces, deformación alta, tanto en arriostrado como en no arriostrado, es cuando la esbeltez es mayor de 100. Entonces, si la esbeltez es mayor de 100, la conclusión es que el elemento es inestable y debe ser rigidizado. O sea, esa columna no tiene las dimensiones suficientes para soportar lateralmente las cargas a las que está sometida esa edificación. Por lo tanto, deben ser modificadas esas dimensiones para poder garantizar los efectos de segundo orden. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí terminaría la teoría. Hasta acá llegaría la teoría y nos quedaría faltando el ejemplo. Yo pienso que por hoy podemos dejar hasta ahí y ya la próxima clase vemos el ejemplo en detalle para que lo podamos ver lentamente. Les quiero preguntar si tienen alguna pregunta o duda para que me la vayan escribiendo ahí en el chat. Sí, Carlos, sí. Solo... Y en general muchos de los software que nosotros utilizamos como el SAP 2000, el ETAPS, el STAT, todo eso, hacen solo análisis de segundo orden, pero por el método aproximado. Carlos, no vamos a tener cómo hacerlo. No vamos a tener, digamos, un software que nos permita, por lo tanto tendremos que hacer alguna rigidización de la estructura para poder caer en los otros casos que se pueden hacer por amplificación. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, ya voy a ir finalizando la grabación para que les quede